Pues vamos a iniciar la primera jornada del día. Le agradezco mucho al doctor Heiser Manuel Caso Molinari la gentileza de participar con nosotros. Su campo no es la arquitectura y el urbanismo, pero sí es un especialista sobresaliente en materia de derechos humanos en el estado de Veracruz y a nivel nacional. Me voy a permitir leer una breve nota biográfica y dice así: es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón. Cuenta con formación de posgrado como maestro en negocios internacionales por la misma institución y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón y realizó especialización en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Salamanca, ambas en España. Asimismo, ha complementado su formación con diversos diplomados, cursos y certificaciones en el ámbito jurídico y de los derechos humanos. En el ámbito profesional, ha desempeñado distintos cargos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Destaca su nombramiento como primer comisionado de búsqueda de personas en situación de desaparecidas en el estado de Veracruz. Actualmente se desempeña como delegado regional en Veracruz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el ámbito académico, ha sido catedrático en licenciatura y posgrado en diversas universidades públicas y privadas, tomando a nuevas generaciones de profesionistas en Derecho y Derechos Humanos. En el campo de la investigación y de la difusión académica, es autor de diversos artículos y publicaciones, entre los que sobresale su libro, Curso General sobre Derechos Humanos en México, referente en la maestría en la materia. Pues agradecemos mucho su participación, doctor, y enseguida compartimos su presentación. Muchas gracias, muy amable doctor Daniel Martí Capitanacci. No sé si me escuchan. Sí. Gracias. Bueno, de igual forma agradezco al doctor Luis Fernández, director de la Facultad de Arquitectura, por el liderazgo y por supuesto por apoyar a que se sigan desarrollando este tipo de congresos internacionales que por supuesto abonan a una mejor sociedad. Agradezco también al doctor Daniel Martí Capitanacci, a la doctora María Concepción Chong Garduño, quienes han sido actores importantes para la realización de este tercer congreso. Y seguramente dejaré de nombrar a muchas personas, pero englobo a todas las autoridades directivas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, a todas, a todos y todes el personal académico y administrativo que ha apoyado y que asiste también o participa en este evento. Es para mí un honor también compartir el congreso o este foro con el doctor Adolfo Benito Narváez y la doctora Ira Dos Santos, así como con una gran cantidad de especialistas en la materia en las diversas mesas en las que se va a desarrollar este congreso. Como bien lo acaba de referir el doctor Daniel Martí Capitanacci, mi formación es de abogado, mi formación es derecho humanera, tanto mi perfil académico como mi perfil laboral. Entonces, vamos a darle desde esta perspectiva multidisciplinaria también un enfoque con esta ponencia que hemos intitulado Derechos Humanos, Inteligencia Artificial y Resiliencia. Lo que vamos a hacer es abordar desde este contexto, multidisciplinario, este eje y la unificación de tres conceptos muy importantes para el desarrollo y el urbanismo en nuestras sociedades. Si podemos poner la siguiente diapositiva. Bien, hemos intitulado Derechos Humanos, Inteligencia Artificial y Resiliencia. Si bien esta imagen a lo mejor es un poco futurista, pues es un camino o una ruta que ya muchos países han emprendido y de las que vamos a platicar a lo largo de esta ponencia. Es decir, lo que requerimos es un futuro construido con conciencia y adaptabilidad. Esas dos palabras son muy importantes a lo largo de este congreso. La siguiente diapositiva. Nuestra hoja de ruta es construyendo el mañana.
El contenido temático de lo que va a ser esta presentación es obviamente platicarles acerca de los derechos humanos. Como sé que voy dirigido a diferentes profesiones, principalmente arquitectos, platicar un poco acerca del concepto de los derechos humanos, sus generalidades, sus principios, una clasificación muy sencilla para su entendimiento que hay en generaciones de derechos humanos, y vamos a ver los derechos sociales que están íntimamente ligados con el tema. Es decir, de los derechos humanos vamos a desprender esos derechos sociales, los que son los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a platicar sobre el derecho al medio ambiente sano, las particularidades del mismo, la cosmovisión como sociedad para un respeto a este derecho, el derecho a la vivienda, del cual se desprende también el derecho a la ciudad. Vamos a ver un contexto integral. Sé que hay algunos ponentes que van a tocar en específico ya el desarrollo de la vivienda y el derecho a la ciudad. Aquí vamos a abordar un matiz sobre el mismo. De igual forma, pasaremos a platicar sobre la inteligencia artificial y su relación directa que tiene con los derechos humanos, así como los grandes retos en esa materia. Por último, hablaremos de la resiliencia y sobre todo la inclusión, ¿no?, de todos los sectores, independientemente de las creencias, ideologías, religiones, cultura, cómo todos debemos de ser abordados en un acceso a una participación social, para juntos llegar a algunas conclusiones. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, los derechos humanos los podemos entender como esas prerrogativas que se sustentan en la dignidad humana. Es decir, aquí desde la perspectiva del derecho natural o el justnaturalismo de las ciencias sociales, podemos decir que nos corresponden los derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas, es decir, se necesitan herramientas y sistemas de protección para hacerlos efectivos. Y han sido positivizados, es decir, los encontramos en nuestro marco normativo, en el sistema jurídico mexicano, para hacerlos exigibles y justiciables. Los principios que rigen a los derechos humanos, como ya deben de saber, son universales, los pertenecen a todas las personas, aunque sabemos y podemos discutir la universalidad de los derechos humanos en determinadas regiones del mundo. Son interdependientes e indivisibles, van conectados, es decir, no hay unas consideraciones jerárquicas de que algunos derechos humanos o alguna generación de derechos humanos es más importante que otra, son indivisibles e interdependientes. Normalmente cuando hay una violación a un derecho humano, esta violación es sistemática y va en conexidad con otros derechos humanos. También los derechos humanos son progresivos, es decir, desde nuestra Constitución así lo marca, lo que se ha avanzado ya a favor del contenido de determinado derecho humano debe entenderse versus regresividad, ¿sí? Solamente que hubiera algún fin legítimo, una justificación dable, podría haber una restricción justificada. La siguiente diapositiva. Bien, actualmente el sistema jurídico mexicano se basa en un principio muy importante que debemos de entender, que es el principio pro persona, es decir, cualquier norma jurídica, cualquier caso concreto, cualquier proyecto que se vaya a emprender, se tiene que aplicar aquella norma que más proteja a la persona, ¿sí?, que otorgue la mayor protección posible. Para los que en algún momento estudiaron alguna introducción al derecho o algún estudio sobre ciencias sociales, recordarán al autor Kelsen con su famosa pirámide de Kelsen, una pirámide donde en la cúspide ponía siempre a la Constitución, después a los tratados internacionales, después las leyes federales, las leyes estatales, como una jerarquía de leyes que le da cierto sentido y congruencia al derecho para decidir a los operadores del derecho. Sin embargo, en materia de derechos humanos, esto con las recientes reformas es obsoleto. En materia de derechos humanos, tú puedes ocupar cualquier cuerpo normativo y ponerlo en la cúspide, es decir, hasta arriba de esa pirámide, como el instrumento básico para resolver un caso concreto o un proyecto a favor de una persona o de una colectividad.
¿no? Es decir, lo que se promueve es el desarrollo de la persona. La siguiente diapositiva. Para su mejor entendimiento, Karel Basak desarrolló una clasificación de derechos humanos en 3 generaciones. 3 generaciones, la primera generación son los derechos civiles y políticos, la segunda, ahí la van a ver como DES, que son derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera, que son los derechos de los pueblos o de la solidaridad o ciudadanización de los derechos. Bien, esta clasificación en generaciones de derechos humanos no quiere decir, y pongo énfasis en ello, que los derechos de primera generación sean más importantes que los de segunda o los de tercera. Simplemente es para efectos académicos y para su entendimiento. Los derechos de primera generación surgen en los años 1800, 1900, con las primeras cartas fundantes, con los primeros esfuerzos de los gobernados por exigir a los gobernantes mayores garantías. Por eso vemos en los derechos de primera generación derechos a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, de tránsito, a no sufrir tortura, el derecho a la vida, entre otros. Estos derechos que aún en algunos países, como en México, también estamos enfrascados todavía en su protección. En el siglo próximo pasado, surgen los derechos llamados sociales, a raíz también del Estado social de derecho, el Estado paternalista, en donde te garantiza determinados derechos como son a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al consumo, a un nivel de vida adecuado. Estos derechos sociales son los que vamos a estar platicando porque están íntimamente ligados con el tema del urbanismo, con el tema del desarrollo del derecho humano a la vivienda y del derecho humano a la ciudad. Y los derechos de tercera generación, cabe hacer mención que en estos derechos sociales la Constitución mexicana fue un hito a nivel mundial. Es decir, nuestra Constitución actual todavía de 1917 fue la primera en incorporar derechos sociales. 2 años después, la Constitución alemana los copia y de ahí hay una gran cantidad de constituciones o cartas fundantes que contienen también estos derechos sociales. Hay algunos autores que engloban incluso esta segunda y tercera generación y la definen como los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo vamos a estar manejando así, DESCA, ¿no? Todos estos derechos que están íntimamente ligados con el tema. Ahora bien, dentro de los derechos de la tercera generación o más recientes, también tenemos el derecho humano de acceso al Internet, el derecho humano de acceso al agua, 2 derechos que han sido muy polémicos y están en boga en grandes foros internacionales, toda vez que pues la inteligencia artificial, para tener acceso a ella, también dependemos del Internet y las condiciones de desigualdad y discriminación que se pueden generar también desde esta perspectiva. Bien, entonces entendemos esta clasificación únicamente para efectos académicos por su aparición o aproximación histórica, se clasificaron y vamos a entender a los DESCA como estos derechos sociales de los cuales vamos a platicar. La siguiente diapositiva. En nuestro imaginario nada más saber que existen sistemas de protección internacional. México, por su situación geográfica, pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Dentro de la OEA existe el documento fundante, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José. En esa Convención Americana, además de contener los derechos humanos que poco a poco los estados con E mayúscula o países han ido armonizando, homologando o unificando en su derecho interno, en la segunda parte crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, crea la Comisión Americana sobre Derechos Humanos con su sede en Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su sede en San José de Costa Rica, ¿no? La primera no jurisdiccional, la segunda jurisdiccional, es decir, la Corte Interamericana ya ha emitido sentencias contra el Estado mexicano que han sido algunas paradigmáticas o muy importantes que han venido a visibilizar temas como
el caso de don Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, ¿no? Y del cual ya hablamos ahora mucho de la desaparición forzada de personas, y ahí se crea un marco jurídico al respecto, un marco institucional, las comisiones de búsqueda. El caso González y otras, más llamado el caso Campo Algodonero, Las Muertas de Juárez, con el cual también se visibiliza estos estereotipos y roles de género, una sociedad mexicana machista, misógina, falocéntrica, que invisibiliza a la mujer, que la revictimiza a la hora de la protección de derechos, y entonces se crean fiscalías especializadas, se crea un marco jurídico también, leyes federales y estatales contra la violencia de la mujer, contra la discriminación a la mujer, se crea también acciones afirmativas, es decir, instituciones que buscan la igualdad, se crea la paridad de género, en fin, vemos cómo en muchos temas el sistema internacional, en este caso interamericano, influye en el derecho interno, en los sistemas jurídicos y por lo tanto en las sociedades de esos países. Y así también tenemos resoluciones en materia de medio ambiente, que incluyen vivienda, pueblos originarios y entre otros. También existe un sistema europeo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy interesante también sus resoluciones, y un sistema africano que está en pañales, que también sus resoluciones, sobre todo en materia de derechos sociales y derecho a la vivienda, están siendo un referente a nivel mundial. Es decir, no es lo mismo construir determinados tipos de vivienda, que tenemos el concepto occidentalizado de los derechos humanos y particularmente también de ese derecho a la vivienda, a una vivienda con las características y regionalizada en determinadas poblaciones en África. Y no nos tenemos que ir a un ejemplo tan lejos. En la propia entidad veracruzana tenemos una riqueza cultural, tenemos diversas zonas con presencia de población originaria o indígena, ¿no? Y el gobierno, por ejemplo, no puede hacer una planificación hacia esas zonas, primero sin ninguna consulta previa informada, como el convenio, lo señala el convenio internacional de la OIT 169 en materia de pueblos indígenas originarios. Hay que consultarlos previamente y de manera informada en su idioma o lengua. Ojo, no dialecto, eso es discriminatorio. Es idioma o lengua originaria, que además son idiomas que están antes que el español y originarios en nuestro territorio. En ese sentido es importante también ver esa cosmovisión, la cosmovisión indígena que tiene en relación a que la propiedad es colectiva, no hay una propiedad individual. Esa cosmovisión indígena también hay una conexión entre la naturaleza, es decir, el medio ambiente, la flora, la fauna, el ser humano, la deidad y demás características de la naturaleza. Todo está interconectado. Como para poner un ejemplo, no sé si han visto la película de Avatar, que es de ciencia ficción, pero si la vuelven a ver con una visión a lo mejor hacia los pueblos originarios, verán cómo estos, por decir, los personajes azules, que tienen una extensión del cabello o una cola que se conecta entre ellos mismos y que se conecta con la flora y la fauna también, y ahí se aprecia esa cosmovisión, ¿no? Es sacada precisamente de este tipo de pueblos originarios. Y si nos vamos más allá, ni siquiera es tanta ciencia ficción, es decir, en un pueblo originario muchas veces las empresas multinacionales o extractivas mineras ven con muy buenos ojos dónde están asentadas estas poblaciones originarias, porque usualmente tienen muchas riquezas naturales, tienen acceso directo al agua y de la misma forma hay en el subsuelo tierras muy fértiles y además hay metales preciosos extractivos que son de gran interés para estas empresas multinacionales. Y ahí vienen muchos conflictos que caen en sede judicial y de ahí también su protección. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Estos son los mecanismos y ámbitos de protección. Hay dos mecanismos, el que ustedes deben de conocer, jurisdiccional, que está compuesto por ámbito también estatal, nacional e internacional. Les llamamos ámbitos, muchas personas les dicen niveles, pero niveles da la idea de que el federal o el internacional es mucho más importante que el local.
Y no, cada uno tiene sus particularidades y su importancia, nada más que tienen diferentes ámbitos de aplicación. El jurisdiccional, que está compuesto obviamente en el ámbito estatal por el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Veracruz, que tenemos un juicio de protección de derechos humanos en el Estado de Veracruz, y en el federal, obviamente por el Poder Judicial Federal, donde podemos activar un amparo para defender estos derechos. El amparo se ha vuelto el juicio por excelencia que abre ese abanico proteccionista de protección a los derechos humanos. Y en el internacional interamericano tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también con las sentencias que emite al respecto. En el no jurisdiccional tenemos principalmente, porque también hay otras dependencias, pero principalmente los organismos de protección de derechos humanos, como es en el ámbito estatal la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en el ámbito nacional la homóloga nacional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en Estados Unidos. ¿Cuál es la particularidad de los mecanismos no jurisdiccionales? Que se les denomina normalmente quejas, son expedientes que tienen cierto rigor, pero más laxo en cuanto a los elementos probatorios, mayor rapidez, y emiten resoluciones que se llaman recomendaciones en materia de derechos humanos. Muy importantes por su alto índice de aceptabilidad y cumplimiento, por la capacidad moral de la institución que lo emite y la publicidad que se le da a las recomendaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, carecen de fuerza coercitiva, que es la gran diferencia con los mecanismos jurisdiccionales, donde son demandas y las resoluciones se denominan sentencias, y para ejecutar una sentencia tienes la fuerza coercitiva, en donde puedes pedir el uso de la fuerza pública para ejecutar las mismas, ¿no? Entre otras herramientas u otros mecanismos para la ejecución. Digamos que esas son las dos diferencias, son dos mecanismos que tienen mucha importancia, que sirven como check and balance o frenos o contrapesos para proteger derechos humanos. La siguiente diapositiva. Construyendo el mañana, ¿sí? Particularmente ya hablando de los derechos sociales, los DESCA, es decir, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, podemos decir que son la base de la vida digna. Hablamos de educación, salud, trabajo, cultura y ambiente. Son los pilares fundamentales que deben estar garantizados para que cada persona pueda llegar a su proyecto de vida. Esta denominación proyecto de vida viene en la jurisprudencia reiterada y constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es que el Estado país te debe dar las herramientas y las condiciones necesarias para que tú, desde tu derecho humano a libre desarrollo, puedas llegar a ese proyecto de vida. Y como lo dice Amartya Sen, que es un economista y filósofo indio, el desarrollo no es solo el crecimiento del PIB, sino el crecimiento de las capacidades humanas. En eso debemos afinar el objetivo o los fines de esta ponencia, o particularmente del Congreso, hacia el desarrollo humano. La siguiente. Bien. Ahora vamos a platicar sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, que está muy relacionado con el urbanismo, ya que nuestro entorno es vital. Un medio ambiente saludable es un derecho fundamental que exige aire puro, agua limpia y ecosistemas funcionales que sean esenciales para la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras, que nos garantice una biodiversidad, que nos garantice un ecosistema equilibrado, que haya una sostenibilidad urbana y, sobre todo, que asumamos esa lucha contra el cambio climático. México ha firmado y ratificado diversos compromisos internacionales, como el Protocolo de Kioto, como el Acuerdo de Escazú, entre muchos otros, en donde, pues aquí dejo también una pregunta, habría que hacer un análisis si las políticas públicas que actualmente está siguiendo el gobierno mexicano son compatibles con las obligaciones a las cuales se ha comprometido en esos compromisos internacionales, ¿no? Sé que hay unos exámenes periódicos en donde
a revisión de estos tratados internacionales se tienen que someter los países. Ahí habremos de ver también cuáles han sido los esfuerzos que ha tomado el gobierno mexicano, tanto de políticas públicas como, lo dice también ahí la diapositiva, la gestión de recursos, es decir, qué recursos el Estado o país ha destinado para la protección del medio ambiente, para luchar contra el cambio climático, para la sostenibilidad urbana, para crear smart cities o ciudades inteligentes, o si no ciudades, por lo menos fraccionamientos, colonias o complejos o mini complejos, al menos proyectos de mini complejos que sean inteligentes y abonen a el derecho a la vivienda, a la ciudad, al respeto al medio ambiente, a compartir datos, a la inteligencia artificial para la sostenibilidad, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. El derecho ambiental juega un papel importante, ya que son esas normas jurídicas que regulan la conducta humana y que pueden influir de una manera relevante en todos los procesos de interacción en donde entren los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente. Recordemos que el ser humano es solo una especie más en este planeta. La biodiversidad es muy importante. De ahí grandes defensas y luchas que se han emprendido desde los derechos humanos. Para la autora Raquel Gutiérrez Nájera, el derecho ambiental son ese conjunto de normas que regulan las conductas que inciden directa o indirectamente para regular, para la protección, la preservación, la conservación y la restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos. La siguiente. Vamos a ver dentro de este sistema interamericano, la Corte Interamericana, que es el eje rector en la materia de los derechos humanos, juntó a especialistas en la materia para emitir la OCE, que es la opinión consultiva 23 del año 2017, relativamente reciente, en materia de medio ambiente y derechos humanos. Aquí nada más les voy a traer lo esencial, que es un documento mucho más amplio. Lo esencial es el contenido, el alcance y la afectación de los derechos. La Corte Interamericana ha resaltado esa relación de interdependencia e indivisibilidad en la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En esa línea destaca que los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de todos los derechos humanos. De ahí la importancia de la lucha contra el cambio climático por la afectación a todo el goce de los derechos humanos en general. Y refiere también que cuando se daña el medio ambiente, pues no nada más se daña el mismo, por esa interdependencia e indivisibilidad, entra en conexidad afectaciones al derecho a la vida, a la vivienda, a no ser víctima de desplazamiento forzado, ¿no? Porque hay situaciones en donde toda una población o comunidad se ve obligada a desplazarse de manera forzada a otro lugar, a la participación en la vida cultural, ¿no? Si no hay un buen desarrollo urbanístico, a la propiedad, al acceso al agua, ¿no? Se dice que las grandes guerras dentro de pocos años van a ser por el agua, a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión, de asociación, de acceso a la información, porque en grandes proyectos que pudiera haber posibles afectaciones al medio ambiente o que no están claras las manifestaciones de impacto ambiental, muchas veces hay algunos gobiernos que restringen ese acceso a la información y no sabemos ni de las afectaciones, ni de los recursos destinados, etcétera, en esas magnas obras. La siguiente. Esta opinión consultiva marca obligaciones específicas para los estados o países que conforman el sistema interamericano del cual México es parte. Estas obligaciones que tenemos también en México son de prevención, es decir, el Estado mexicano debe, a través de todas sus autoridades, de todos sus ámbitos, federal, estatal y municipal, debe regular, supervisar, fiscalizar y mitigar cualquier impacto ambiental. De precaución, es decir, si hay indicadores de posibles daños graves e irreversibles, aún
sin certeza científica, se debe de prevalecer la protección a la naturaleza, de cooperación, notificar entre estados o países potencialmente que pudieran tener algún daño, y de procedimiento, es decir, tiene que haber en todos los estados o países garantizarse el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia para defender derechos que pueden afectar al medio ambiente. Recordemos que la defensa del medio ambiente en el sistema jurídico mexicano es de manera reciente, con grandes reformas que ha habido, primero en materia de derechos humanos y posteriormente de amparo con figuras jurídicas importantes. La siguiente. Vamos a ver unos casos prácticos que analizan estas violaciones a derechos humanos en materia ambiental. Es una recomendación del 2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, ámbito estatal, una recomendación del 2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ámbito federal, una sentencia en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ámbito jurisdiccional federal, y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Caliña-Locono versus Surinam, que es una sentencia del sistema interamericano. La siguiente. Dentro de esta recomendación, la vamos a ver nada más de manera muy sintetizada para saber la importancia de estos organismos de protección y lo que nos refiere y que debemos de tomar en cuenta en futuros proyectos. Esta recomendación es contra el Ayuntamiento de Veracruz por la inobservancia de normas ambientales. Es decir, había unos registros pluviales en el Boulevard Veracruz Oeste que se encontraban obstruidos. Esto, para los que están afuera, es en la ciudad y puerto y 4 veces heroica ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, en México. En el Boulevard Veracruz Oeste se encontraban obstruidos estos registros pluviales, ocasionaban severas inundaciones en esa zona. Las lluvias provocaban que el agua desbordara por las alcantarillas, contaminando la zona con olores fétidos y con materia fecal. Es decir, las alcantarillas, en lugar de drenar el agua, lo que hacía era que salía como fuente todo esto con olores fétidos, materia fecal, que además con las inundaciones se introducía a las viviendas y afectaba no solamente ese derecho a la vivienda, sino también a la salud y a la vida de esa población. El Ayuntamiento de Veracruz no resolvió esas afectaciones cuando se fueron reportando previo a la recomendación desde el 2018, aun y cuando dicha autoridad, el Ayuntamiento, constató las afectaciones en la infraestructura hidráulica que presentaban peligro para los habitantes de la zona. Esto en franca oposición de sus obligaciones en materia de cuidado al medio ambiente, específicamente sobre drenaje y alcantarillado. Para no hacer más larga esta recomendación, bueno, hubo una reparación integral del daño, hubo que coordinarse, obviamente destinar recursos y resolver esta problemática. La siguiente, por favor. Esta es una recomendación de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una recomendación mixta que va dirigida tanto al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas como al gobierno de Chiapas y a una autoridad federal como es la CONAGUA. Porque, como sabemos, en materia ambiental hay una concurrencia de competencias. Entonces, aquí es importante integrar las responsabilidades de las autoridades en sus diferentes ámbitos y hacer que se coordinen para resolver problemáticas de casos concretos. Esto fue por la contaminación que hubo en los ríos Amarillo y Fogótico, en donde había una inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y la descarga de aguas residuales en estos ríos que conforman la cuenca del Valle en San Jovel. Crearon un riesgo microbiológico que dañó la calidad de agua y además el derecho humano a la salud de la población. También hubo una reparación integral del daño. La siguiente, por favor. Esta es una sentencia de nuestra máxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Data del 2016, es un caso paradigmático, se le conoce como de la Laguna del Carpintero. Y, ojo, fíjense esta cuestión importante. El proyecto era la construcción de un parque temático ecológico
centenario que causó un daño medioambiental en al menos 16 hectáreas de manglares colindantes al humedal de la laguna del Carpintero. Entonces, hubo una afectación a los manglares y, por supuesto, a través de esta figura del interés legítimo, que ya para ese entonces se tenía en nuestro sistema jurídico mexicano, fue posible subir este caso, hacer su defensa y hubo también una reparación integral del daño. La siguiente. Este es un caso del sistema interamericano. La anterior, la del caso del sistema interamericano, Caliña y Licono versus el estado de Surinam. Aquí el estado de Surinam aplicó una serie de políticas para apropiarse de territorios originarios o indígenas. Determinó la creación de áreas de reserva natural en estos territorios tradicionales, negando incluso el acceso a los pueblos indígenas de la región. Obviamente esto atenta a diversos derechos humanos, ¿no? Hubo una sentencia y también esa jurisprudencia es vinculante para conocer a futuros proyectos que puedan realizarse en ese mismo, de esa misma índole en nuestro territorio, que también tenemos una gran presencia, no nada más en la entidad veracruzana, sino a lo largo de nuestro país, de pueblos originarios. Bien, ¿la que sigue? El principio pro natura, en estas sentencias ya se habla de manera más reciente, así como el principio pro persona, sobre el principio pro natura, que quiere decir que cuando haya colisión de derechos y exista la duda en que se va a afectar a la naturaleza o al medio ambiente, e incluso si no hay suficiente evidencia científica que diga cuál va a ser la afectación, se debe respetar la protección al medio ambiente. Principio pro natura. ¿La que sigue? Este tema seguramente va a ser muy polémico, puede generar muchas inquietudes, pero bueno, es así en pues, diversos países, seguramente siempre habrá alguna magna obra en algún momento. Aquí, pues, saco a colación este tema, que son los retos en materia ambiental. Este proyecto que ha sido muy polémico, ¿no? No me posiciono totalmente en un sentido, ya que hay argumentos para ambos lados. Sin embargo, es una obra de gran impacto ambiental. Se desconoce mucho sobre las manifestaciones del impacto ambiental, que es la construcción del famoso Tren Maya, ¿no? Este proyecto que tiene una longitud de 1,460 kilómetros, 19 estaciones, entre las que destacan Palenque, Calakmul, Mérida, Tulum y Bacalar, 7 tramos, 5 estados o entidades federativas en nuestro país que se ven afectadas. Los trenes pueden llegar a correr, según información, hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora. También se encontró en la investigación que va a haber trenes híbridos, algunas rutas serán eléctricos y el resto usará biodiesel. Esto es pues muy polémico, no hay, todavía se restringió por una obra de seguridad nacional, se restringió el acceso a la información y bueno, se podría platicar de este tema y muchas otras magnas obras que hay, no nada más en nuestro país, sino también en otros países al respecto. ¿La que sigue? El litio. El litio juega un papel fundamental también ahora en el avance de nuestras sociedades a través de diversas formas en que se utiliza. Generalmente lo vinculamos, para empezar se le llama el oro blanco, ¿no? Por todo el aumento que ha tenido actualmente el precio del litio en los últimos años a nivel mundial. Se le asocia sobre todo con las baterías, especialmente ahora con el auge de los autos eléctricos, ¿no? Y principalmente, pues tenemos la concepción o la idea de que el uso de los autos eléctricos, pues viene a contaminar menos nuestro planeta, a un menor daño a la capa de ozono y en general, ¿no? Sin embargo, pues he investigado ciertas particularidades que también sería importante empezar a prever y tomar acciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, la minería de litio es totalmente dependiente del agua, se gasta mucha agua para ello. Por ello, los impactos ambientales que tiene esta minería tienen mucha relación con los sistemas hidrológicos de esa región, que es en donde se encuentran en operación, ¿no? Incluye en estos daños la disminución de fuentes de agua disponibles, la reducción de humedales
incremento de estrés sobre el sistema hidrológico y sequías. El concentrado se mezcla con ácido sulfúrico para obtener el litio y por una tonelada de litio se gastan o vienen a darse 8 toneladas de residuos tóxicos. ¿La que sigue? El valor del litio, fíjense cómo ha incrementado a nivel internacional de $350 que costaba en el 2003 a $3,000 en el 2009 y en el 2020 $10,000 por tonelada. A futuro se espera que la demanda de litio aumente un 30% hasta el 2023, según la empresa Bacanora Lithium, y para el 2030 se espera la demanda global de baterías aumente 14 veces y se estima una demanda de litio de 1.8 millones de toneladas para ese año. Ahí vemos un mapa donde principalmente se extrae el litio y los daños que está ocasionando, y recordemos que los daños que hay en alguna parte, como una especie de ese efecto mariposa, pues al final el impacto es a nivel mundial. ¿La que sigue? Este tema también es importante en materia de medio ambiente porque ha sido invisibilizado, sobre todo mediáticamente. Se le llama fast fashion o moda rápida. Tiene que ver con la industria textil, que además se consume principalmente en las grandes ciudades urbanas, pues a donde va a terminar este tipo de ropa. Se le considera moda rápida, es de las industrias que más contaminan el planeta, debido a que para hacer las prendas se gastan millones de litros de agua para prendas, se tiran toneladas de desperdicios al mar y hay emisiones de carbono generadas en su fabricación. Ahora, para la fabricación de ropa, se desemboca al mar un aproximado de 500,000 toneladas de microplásticos al año en los océanos, que obviamente son consumidas por las especies marinas, que obviamente terminan también en nuestros organismos. ¿Sí? Esto según información de Greenpeace México. Para que se den una idea, atrás de esto además hay mucha explotación laboral, sobre todo en zonas de países asiáticos. Hay explotación laboral infantil, incluso, según la investigación, hay evidencias de algunos barcos de esas zonas que salen a alta mar y esos barcos prácticamente se vuelven fábricas donde se establece una producción de ropa o de juguetes o de cualquier otro producto o servicio sin estándares de calidad, sin pagar impuestos, con horarios laborales de violaciones a derechos humanos laborales con más de 12 horas, un descanso mínimo, sin seguridad social, ¿no? Sin derecho a la salud. Están a veces semanas o meses en esos barcos. Imagínense, primero, la necesidad de las personas para aceptar ese tipo de trabajo. El desprendimiento familiar que puede haber, porque puede ser que un hombre o una mujer lo hagan por sostener a su familia, a sus hijos o familia ampliada, ¿no? Se van por meses todas las condiciones de violaciones a derechos humanos y luego esa mercancía curiosamente entra y a veces por la puerta grande a muchos países que tienen marcos regulatorios muy flexibles o posibles actos de corrupción, y luego es mercancía o ropa que se encuentra en tianguis o estas zonas de manera muy económica, muy barata. Por otro lado, también esta moda rápida es creada por grandes marcas o tendencias. Me voy a atrever a decir algunas que incluso están en litigio en algunas sedes locales en algunos países y otras en litigio internacional, como Shein, Temu, Zara, Bershka, entre otras, ahorita no recuerdo más, pero que lo que crean es una moda rápida, es decir, la moda de tendencia para esta temporada es ropa relativamente de mala calidad, que a las 5 o 6 lavadas es una ropa que ya no sirve o se ve o se deteriora mucho y la tienes que desechar o, en la mejor de los casos, regalar, pero al final esa ropa termina en algún lado y contaminando, ¿no? Esto lo hacen con la finalidad de que tú tengas acceso a esa moda que hay de esa temporada por ese corto tiempo a un precio económico y la deseches para que consumas la ropa de la siguiente temporada, ¿no?
Esto ha ocasionado también, tanto en hombres y mujeres, este tipo de contaminación y también de manera integral tenemos que ver cómo combatir este problema. ¿La que sigue? Si me apoyan con la siguiente diapositiva, de favor. Si me dejo de escuchar en algún momento, por favor, me avisan con tiempo. Eh, ajá. Esta ya la vimos, sería la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, vemos que este ambiente sano al final es parte del derecho humano al medio ambiente, lo tenemos contemplado en la mayoría de nuestras constituciones, de nuestros sistemas jurídicos en nuestros países. Juega un papel importante y aquí hacemos ya una relación también con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una capacidad de análisis y optimización y puede presentarse como un aliado poderoso para la sostenibilidad. Claro, no sin sus propios desafíos ambientales. La IA también permite detectar la deforestación, permite detectar contaminación, los cambios climáticos con precisión, inclusive algunas recientes pueden anticipar desastres naturales y optimizar el uso de recursos. Me parece importante que estas apps o estas herramientas, estos proyectos, algunos de universidades, hay que impulsarlos porque son inteligencias artificiales que pueden abonar al desarrollo de la humanidad con un medio ambiente sano y equilibrado. El consumo energético, ojo también esta parte, el consumo energético de los centros de datos de la inteligencia artificial es considerable, ¿no? Se necesita mayor investigación sobre inteligencia artificial verde y que sea amigable con el medio ambiente para reducir su huella de carbono. También hay bases de datos que consumen agua para mantener fríos determinados equipos. Se utiliza también mucha energía eléctrica. En fin, hay que desarrollar IA que sea sostenible y sobre todo verde. ¿La que sigue? Gracias. Aquí lo vamos a conectar con el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda es más allá de un techo. El derecho a la vivienda es un derecho humano que al menos en México ha sido poco explorado, poco investigado y poco exigible y justiciable en nuestros sistemas de protección. Y la vivienda es muy importante. La vivienda digna es un pilar central del bienestar social. No se trata solo de un techo, sino de acceder a un espacio seguro, asequible, accesible y con todos los servicios básicos. En un entorno, además, ya va con el derecho a la ciudad, que favorezca la calidad de vida. Es decir, el derecho a la vivienda debe ser asequible, con seguridad, accesibilidad e integración. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a la vivienda es ese espacio físico en donde yo desarrollo mi proyecto de vida, mi libre personalidad de desarrollo, donde yo llego del trabajo y descanso, donde me baño, donde como, donde hago mis necesidades, etcétera. Es un espacio donde además me siento seguro. Es un espacio donde además jurídicamente nadie más puede entrar sin mi consentimiento o permiso, ¿no? Tendría que haber una orden debidamente justificada por un juez. Sin embargo, ¿qué pasa? Imagínense, desde que alguien pudiera agredir a través de casos como hemos visto en los organismos de derechos humanos, alguien que entra a robar a una casa, ¿no? Y ya te sientes invadido y las afectaciones psicológicas y emocionales, alguien que entra a robar y hay homicidio, es decir, te vuelves una víctima de alto impacto, ¿no? Una mujer que es lamentablemente violada delante de su hija y delante de ellas asesinan al esposo o padre. ¿Está realmente el Estado o país preparado para atender a estas víctimas de alto impacto? ¿Cuál será la resiliencia? ¿Cómo vivirán después ellos este espacio físico seguro que es supuestamente el derecho a la vivienda? Entonces es un espacio desde algo tan dramático como les acabo de decir, pero que sucede en la realidad, hasta situaciones de derechos sociales como puede ser
la falta de servicios como agua, drenaje, alcantarillado, luz. No sé en otros países, no sé si en México suceda o no, ustedes me están escuchando, viendo, lo podrán decir, pero ¿cuál? ¿Habrá fraccionamientos o colonias que no están municipalizadas, que ya vive gente ahí? ¿Cómo se otorgaron esos permisos por parte de las autoridades para construir encima de esos humedales? ¿Por qué existen ciertos fraccionamientos o colonias que no tienen servicios básicos? Entonces, ahí surge también todo esto de la planificación urbana, todo este proyecto del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda. La diapositiva que sigue, de favor. Bien, la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar y hacer más eficientes la planificación de las ciudades, a gestionar el consumo energético en edificios inteligentes y optimizar los recursos para la construcción de viviendas asequibles, ¿no? Aquí está el punto de intersección de la inteligencia artificial, derechos humanos y desarrollo urbano, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la IA para planificar las ciudades? Para ese, hay edificios actualmente, incluso en México, que tienen esa base de datos para un consumo energético más eficiente y optimizar esos recursos. Y esto puede incluso a la larga llevar a construcción de viviendas más asequibles. Aquí también en algún momento seguramente alguien en las ponencias tocará, por ejemplo, la casa Tesla o las que ahora también producen los asiáticos, ¿no? Que están teniendo un boom en algunos países. Habría muchos retos, marco regulatorio, alcances también que se podría platicar sobre todo ese tema. Riesgos de exclusión. También los algoritmos que utiliza la IA en el mercado inmobiliario pueden perpetuar la discriminación y afectar derechos humanos, o incluso de lo que se habla como gentrificación, algo que ya conocemos muy bien en México, porque hay manifestaciones colectivas importantes en ese sentido. Dificultan esto el acceso a vivienda para grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es fundamental desarrollar políticas públicas que guíen el uso de la inteligencia artificial en ese sector, que garanticen la equidad y la justicia social en el acceso a la vivienda. Ese es el gran reto. La siguiente diapositiva. El derecho a la ciudad es un espacio para todos, como vemos en esa imagen. Esa sería la realidad utópica, que se ha logrado en muchas ciudades a través de la participación universal, a través de ese acceso universal, a través de este concepto muy importante de inclusión. Inclusión, es decir, independientemente de tus ideologías, creencias culturales, religiosas, maneras de pensar, etcétera, haya una inclusión y podamos convivir todos de manera pacífica, armónica y que que se respeten los derechos humanos de manera colectiva. A tal grado, por ejemplo, un servidor trabaja muy de la mano con colectivas feministas que tienen ciertas exigencias de derecho, con colectivos de personas en busca de sus desaparecidos que también exigen ciertos derechos y particularidades, con colectivos que buscan la protección del medio ambiente, con colectivos que buscan la protección de la salud y de la vivienda, con colectivos LGTBIQ+, ¿no? Es decir, en la actualidad, por ejemplo, ya no podemos pensar nada más en un concepto de familia, ¿no? La familia como un concepto tradicional es uno más de las nuevas formas que hay de concebir ahora la familia, ¿no? Digamos, el concepto tradicional podríamos pensar mamá, papá e hijos, pero hay familias homoparentales también, en donde puede haber papá, papá e hijo, mamá e hijo, monoparentales, ¿no? Mamá e hijos o solo papá e hijos, e incluso con los colectivos LGTBI y que es lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual y más.
Puede haber personas transgénero y entonces su identidad de género es diferente, es decir, es como quieren ser autopercibidas, y por lo tanto también hay nuevas modalidades o formas de concebir en ese sentido familia. Y al final del día, pues todos son o todos somos personas y por lo tanto hay esa exigencia de derechos que deben de incluirse, debe haber esa inclusión en las proyecciones urbanísticas. La sostenibilidad también es muy importante, ya hablaremos más de ello. Aquí hay un concepto que me gusta mucho del derecho a la ciudad de Henry Lefebvre, que postula que todos los habitantes tienen derecho a participar en la producción y gestión del espacio urbano. Es decir, va más allá del acceso físico, exigiendo justicia social y equidad en el uso y la transformación de la ciudad, ¿no? Muy importante y todavía muy vigente este concepto. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos decir que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a vivir, a trabajar, a participar en el desarrollo de sus entornos urbanos. Es decir, la inteligencia artificial está transformando nuestras ciudades, ofrece oportunidades para mejorar la calidad de vida, pero también desafíos para la inclusión y la participación ciudadana, ¿sí? Vemos esa bifurcación. Por lo tanto, hay que garantizar que estas innovaciones tecnológicas sean equitativas y beneficien a toda la población. Ese es un pilar fundamental para el derecho a la ciudad. La diapositiva que sigue, de favor. ¿Cuál es la relación entre inteligencia artificial y derechos humanos, así como los desafíos? Bueno, la IA tiene el potencial de transformar nuestra sociedad, ya lo está haciendo, pero también plantea nuevos retos para los derechos humanos, especialmente en algunas áreas como lo son el derecho humano a la privacidad, el derecho humano a la no discriminación, el derecho a la autonomía. Es crucial abordar estos derechos con una visión ética y reguladora, es decir, los dispositivos con IA actualmente violentan muchos de estos derechos. Incluso si yo ahorita en mi dispositivo de teléfono móvil yo estoy diciendo casa Tesla, posiblemente al rato en mis redes sociales me empiecen a aparecer publicidad respecto de la casa Tesla o casas inteligentes o Smart City o de las cosas que hemos estado hablando aquí. ¿Hasta qué punto eso podría vulnerar la privacidad? Y ese es un ejemplo, digamos, de lo menor. A la no discriminación, ¿no? Por crear estereotipos y roles que se reproducen también a través de la IA o elementos tecnológicos. Y a la autonomía, ¿hasta qué punto yo estoy decidiendo qué comprar a través de Internet? ¿Hasta qué punto mi ideología es totalmente lo que yo estoy buscando o está influenciada? Por lectura universal, ustedes reconocerán a un autor que se llama Giovanni Sartori, que si mal no recuerdo, su obra se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida, que precisamente abordaba que los medios de comunicación podrían mover ciertas masas, sobre todo en los años 80, 90, ¿no? Actualmente ha ido cambiando con el uso de las tecnologías, es más, ya pocas personas vemos noticieros tradicionales, ¿no? Hablemos como para efectos académicos, el noticiero de Televisa o TV Azteca, por decir alguno. Ya la mayoría tenemos apps o pagamos incluso suscripciones para estar actualizados al momento con la información, ¿no? Es uno de los beneficios también en ese acceso a la información, con el uso de la tecnología, incluso de la IA. Pero hasta qué punto también la propia inteligencia artificial filtra la información que recibimos, ¿no? Y pudiera también ser una sociedad teledirigida. ¿Hasta qué punto, no sé, un dueño de una plataforma X, un dueño de una plataforma X podría influenciar a través de ese medio masivo de comunicación o no? ¿No? ¿Hasta qué punto puede haber una colisión de derechos? ¿Debe haber un marco regulatorio? ¿Cuál es la situación actual al respecto? ¿No? Surgen muchas dudas y desafíos de la inteligencia artificial y posibles afectaciones a estos derechos humanos, en especial a la privacidad, ¿no?
Reconocemos también que ha habido problemas, por ejemplo, con esto de la privacidad, ha habido apps que pueden entrar a tus fotografías, a tus redes sociales, obviamente el reconocimiento facial, ha habido suicidios de menores de edad que se han visto expuestos a acoso, una especie de acoso escolar o social o bullying, ¿no? Donde la propia inteligencia artificial, por alguien que seguramente está haciendo la maldad, pues con toda esa información en una base de datos de estas apps, pueden generar prácticamente tu cuerpo, o lo más parecido a tu cuerpo desnudo, y obviamente perfectamente tu cara, ¿no? Y hacer videos como si tuvieras relaciones sexuales con alguien, ¿no? Y exponerlo y viralizarlo en redes sociales para ridiculizar, ¿no? Esto puede llegar a tener una afectación a tal grado que hay personas que han atentado contra su vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo también de situaciones. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuáles son los riesgos cuando la inteligencia artificial se encuentra con los derechos humanos? Es decir, impacta directamente en los derechos fundamentales, las decisiones, los algoritmos, los datos subyacentes pueden influir en la igualdad, en la privacidad, en la libertad de expresión, ¿no? En la no discriminación. Por lo tanto, es vital regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial para alinearlos con los principios universales de los derechos. Es decir, alinear la IA a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, que los algoritmos no sirvan para perpetuar estereotipos o roles o sesgos de la sociedad, que no discriminen para accesar al empleo, al crédito o a la justicia, a la privacidad y a los datos, es decir, que la recopilación masiva de datos y el reconocimiento facial plantean serias preocupaciones sobre nuestra intimidad digital, ¿no? Como el ejemplo que les ponía hace rato, o incluso para extorsiones. Es más, ha habido casos en donde hay personas que tienen apps donde tienen seguridad con huella digital, reconocimiento facial para entrar a sus cuentas bancarias y han sido vulneradas con IA en estas apps. Entonces, hay muchos retos y riesgos en la materia. Pongo ahí un tipo de Alexa, que también ocupa inteligencia artificial y que ha ido evolucionando, ¿no? Y que también puede ser que yo tenga ese dispositivo en casa, que lleve días que no hablo con Alexa, ni Alexa habla conmigo, pero todo lo que yo estoy hablando con mi familia, todo lo que estoy viendo en la televisión, mis llamadas telefónicas, etcétera, todo se está procesando de alguna manera en esos datos, ¿no? Sé que hay actividades de programación donde puedes desactivar algunas cosas y demás, se ha mejorado en ese sentido, pero sigue habiendo cierta vulnerabilidad que es importante platicarla y tomar las medidas necesarias. Además, ahora hay dispositivos mucho más avanzados y que pueden poner más en riesgo este tipo de situaciones. Ahora bien, en las casas inteligentes o en los edificios inteligentes, pues se comparte una gran cantidad de datos que también hay que tener cuidado con la privacidad. La libertad y autonomía, ¿no? Sistemas predictivos o de vigilancia pueden limitar nuestras elecciones y libertades individuales, ¿no? No sé si han visto actualmente en algunas plataformas de contenido digital en streaming como Netflix, HBO, yo qué sé, Amazon Video, pues ahora hay algunas películas, ¿no? Que antes nos parecía muy futurista, pero que ahora lo vemos con las investigaciones que hay de lo más actual sobre estos robots o incluso androides o casi humanoides con inteligencia artificial, y cada vez han evolucionado más y toman decisiones propias hasta dónde podemos llegar, ¿no? Incluso en derecho en algunas partes del mundo, por ejemplo en China, en Shanghái, en Buenos Aires, en Argentina, particularmente en China, ya hay muchos casos que se resuelven suministrando los datos y la IA es la que emite prácticamente la sentencia para cuestiones de multas de tránsito, para cuestiones civiles, algunas hasta familiares, y ha bajado esto, sobre todo el rezago que había en ese país. En Buenos Aires, la Fiscalía generó también una base de datos que les arroja disminuir los tiempos para integrar lo que sería una carpeta de investigación,
les disminuye hasta 6 meses utilizando inteligencia artificial. Si bien es cierto que no resuelve, sí les ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, en diversas profesiones se utiliza la inteligencia artificial, pero tenemos de utilizarla también con mucho cuidado y sobre todo si son sistemas predictivos o de toma de decisiones. Incluso se habla sobre la personalidad jurídica. Si determinada inteligencia artificial también va a ser considerada persona jurídica y en dado caso contemplar una especie de fideicomiso, porque si esa inteligencia artificial lesiona derechos de terceros, ¿quién va a pagar? ¿No? Entonces, lo ideal sería que hubiera un fideicomiso para posibles reparaciones del daño si esa IA lesiona derechos de terceros. Todo esto está actualmente en boga y serviría como una especie de un seguro, así como se paga un seguro de auto, un seguro de vida, pues también la IA debe de tener un seguro para poder pagar las afectaciones que pudiera realizar de manera autónoma o predictiva. Bien, la que sigue. Doctor, le aviso que le quedan 10 minutos. Ah, caray, muchas gracias. Ya estamos casi por terminar. Bueno, la inteligencia artificial y los derechos humanos crea oportunidades, ciudades inteligentes, como las vemos en algunos países, principalmente en algunas ciudades como Oslo, Ámsterdam, que tiene proyectos muy interesantes en esta materia que se podrían replicar regionalizados en algunas otras ciudades, en Turín, en Italia también, y que privilegian el desarrollo humano en esas ciudades inteligentes, el acceso a determinados servicios, la sostenibilidad ambiental, la que sigue. Bien, ¿qué es una Smart City o ciudad inteligente? ¿Sí? Esta se define como una ciudad, como lo dice su nombre, inteligente, que combina la tecnología con el análisis de datos para mejorar los servicios que va a ofrecer una ciudad. Es decir, la idea es reducir el costo energético y el impacto medioambiental. Aquí hay, una imagen sobre ciudades inteligentes, tecnología, personas, medio ambiente, básicamente de lo que estamos hablando, como con la aplicación de ciertas herramientas, sistemas de comunicación e información, espacios urbanos, se pueden adoptar modelos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siempre en armonía con la naturaleza y en respeto a los derechos humanos. Ahí está también la cita del gráfico de investigación y de dónde se sacó la misma. Y podemos ver el aspecto humano, ¿no? Que contempla lo que hemos dicho de derechos sociales, educación, salud, programas sociales con determinado enfoque, el gobierno, un actor principal también, con la seguridad pública, la gobernanza y la administración de recursos, el urbanismo y edificios inteligentes, el medio ambiente, con un transporte amigable al medio ambiente, el uso de energías limpias, renovables y autosustentables, el agua, la eficiencia, la optimización y la economía, ¿no? La innovación con ciertas inversiones con este modelo de negocio, la productividad y la interconexión, ¿no? Esto hace una posibilidad de una ciudad inteligente, de la cual seguramente van a hablar con mucho más profundidad varios de mis colegas o compañeros o compañeras ponentes. La que sigue, por favor. Por lo tanto, el camino que tenemos adelante es construir un futuro de inteligencia artificial responsable e inclusivo, que no es tarea de una sola persona. Esto requiere una colaboración estrecha entre gobiernos, academia, la industria tecnológica, la sociedad civil y la sociedad en general. Juntos podemos moldear la inteligencia artificial para que sirva al bien común y respete los derechos humanos, ¿no? Ese sería parte de un elemento conclusivo también de esta ponencia. La que sigue, por favor. Bien, para lograr esta colaboración y compromiso, pues hay 4 ejes, que son los gobiernos creando marcos legales garantistas, pero a la vez proteccionistas, que sean compatibles y con políticas éticas. La academia juega un factor, es un actor importante, investigando, ¿no?
investigar también la ética en la inteligencia artificial, cómo aplicar esto para el desarrollo en el urbanismo y educando a las nuevas generaciones, ¿no? Para que los proyectos sean en ese sentido. La sociedad civil defendiendo sus derechos y promoviendo la participación ciudadana en todos los proyectos, y la industria desarrollando IA con responsabilidad y transparencia. La que sigue, por favor. Ser resiliente no nada más es recuperarse de algo, sino la capacidad de adaptarse y de salir fortalecido a pesar de las adversidades. Frente a las adversidades y desafíos de la IA, la resiliencia nos permite construir soluciones, no solo reaccionar ante los problemas, ¿no? Tenemos ahí la oportunidad de utilizarla para el bien común y para mejorar nuestras sociedades y para mejorar nuestro entorno social, nuestro entorno urbano. ¿La que sigue? Por lo tanto, se requiere de una educación crítica, habilidades futuras para la inteligencia artificial, es decir, nos tenemos que también comprometer con estos y adaptarnos a estos cambios, y el bienestar digital, ¿no? Mantener un equilibrio saludable con la tecnología y a su vez proteger salud mental, ¿no? Platicando con compañeras y compañeros psicólogos y psicólogas, pues hemos visto las afectaciones que ha habido con el uso de las herramientas tecnológicas actuales, cómo acuden a terapias por problemas, por la ansiedad y el estrés, incluso a veces hasta depresión, por no tener el móvil o determinada red social cerca, a terapias fisiológicas, por ejemplo, del dedo pequeño, en donde normalmente ponemos el celular y lo agarramos así, que empieza a tener ya variaciones y produce dolores y demás, empieza a haber más pacientes con eso. La famosa joroba, ¿no? De estar hacia abajo viendo el celular, cada vez van más pacientes también a terapias fisiológicas o con médicos especializados. La falta de sueño, ¿no? Lo que produce con la melatonina, el utilizar estos dispositivos. Entonces, todo eso también hay que tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Para construir un futuro resiliente con inteligencia artificial es necesario ese camino al futuro con la colaboración global, una educación continua, es decir, capacitar a nuestras generaciones futuras, la ética en el diseño y en los proyectos que se emprendan desde las diferentes disciplinas o proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios, y la innovación responsable de las nuevas tecnologías. La que sigue, por favor. Ya estamos casi concluyendo. Me parece que por ahí tienen un problema técnico con las diapositivas, pero bueno, ya está. Recapitulando, o básicamente tomando el contexto integral de los conceptos de derechos humanos, inteligencia artificial, resiliencia, con todo lo que hemos platicado en relación a los derechos humanos, en específico derechos sociales, medio ambiente, vivienda, derecho a la ciudad, los proyectos urbanísticos, cómo la inteligencia artificial tiene una relación directa en ellos y por lo tanto con los derechos humanos. Hemos explorado la inteligencia artificial, los derechos humanos, y que la resiliencia no son conceptos aislados, sino pilares interconectados que forjan un futuro más justo y sostenible. Depende de nosotros. Es decir, esta cita, el futuro no es un regalo, es una conquista. Por tanto, la inteligencia artificial debe ser una aliada para la promoción de los derechos al medio ambiente, a la vivienda, a la ciudad. Es vital abordar los desafíos éticos como el sesgo, la privacidad, la brecha digital, con marcos jurídicos o regulatorios más sólidos. Como arquitectos y urbanistas,
se tiene la responsabilidad de diseñar espacios y sistemas que respeten la dignidad humana, que promuevan la equidad y sean capaces de adaptarse a los retos del mañana. Es el momento de la innovación consciente y la responsabilidad compartida. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un video que dura 2 minutos, yo creo que no dé tiempo de ponerlo, si no se los dejo. Prácticamente lo que habla es eso, como las Smart City o ciudades inteligentes o estos proyectos que hay de innovación tecnológica con inteligencia artificial, el fin y el objetivo es la dignidad humana y el desarrollo humano, más allá de cualquier otra situación tecnológica. Les agradezco mucho su atención, quedo a la orden para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias a todas, todos y todes. De compartir. Muchas gracias, doctor. Una magnífica presentación y nos aclaras mucho cuál sería el papel de los arquitectos y urbanistas en este futuro que nos espera de cara a tratar de proteger y promover el cumplimiento de los derechos humanos, poderlos realizar. Nos pregunta Carla Mena en relación al tema tocado en materia de inteligencia artificial, si conoces alguna política pública en nuestro país o en algún otro lado que utilice efectivamente esta tecnología, la inteligencia artificial, a favor de las ciudades. Muy bien, sí, hay diversos esfuerzos. Por ejemplo, en el estado de Veracruz hay una aplicación de Mujer Segura que es una aplicación que puedes bajar en el celular y puedes activar una alerta en dado caso de que te sientas acosada, hostigada o que creas que puede correr peligro tu integridad personal o incluso la vida, ¿no? Es un ejemplo también. La propia seguridad social, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, también tiene una aplicación donde puedes generar citas, donde puedes dotar de información de ciertos padecimientos muy sencillos con información que te puede servir para nutrición, para cuestiones de salud muy básicas, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Bueno, en el derecho también, ¿no? Actualmente tenemos acceso a plataformas donde se concentra, se digitaliza y está todos los expedientes, los tomos, las notificaciones, los juicios en línea. Es decir, ya muchos abogados, abogadas y abogadas no es necesario que se estén trasladando a los tribunales, ¿no? Porque, pues, gran parte del proceso de los juicios se desarrollan en línea, ¿no? Y también hay muchas aplicaciones que, hablando esto del buen uso, se pueden aplicar a beneficio. Por ejemplo, ya hay algunas aplicaciones que en lo personal también utilizo, que me pueden ayudar a procesar jurisprudencia, que me pueden ayudar a procesar fundamentación para un caso concreto, y seguramente los arquitectos y urbanistas, pues seguramente utilizan, actualmente hay muchas aplicaciones que pueden auxiliar en el diseño, todo es auxiliar, ¿no? Al final, todavía tenemos nosotros que darle el sentido, la idea, la responsabilidad, pero sí hay varias aplicaciones, herramientas que se utilizan ya con IA o inteligencia artificial que pueden beneficiar a distintas disciplinas. Muchas gracias. Y para terminar, si me permites, una pregunta que me gustaría hacer a título personal. Claro, ¿Por con qué mucho gusto. perspectiva crees que no se ha incluido el derecho a la ciudad en el ordenamiento máximo mexicano, que solo aparece a nivel de ley ordinaria? Sí, muchas gracias, doctor. Muy buena pregunta. Efectivamente, el derecho a la ciudad pues, lo vemos como un derecho humano desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Ha sido explorado por grandes investigadores. La mayoría de ellos son autores de otros países. En México lo han abordado algunos constitucionalistas, como el doctor Miguel Carbonell, entre otros. Sin embargo, sigue siendo un derecho que no se ha llevado a la exigibilidad y justiciabilidad debida para hacer que los tribunales se pronuncien. Me parece que sería importante un litigio estratégico en ese sentido para hacer que el gobierno se interese en este tema y aspirar a un derecho humano a la ciudad,
sobre todo con proyectos que vengan con esa gran envergadura, ¿no? Integral, con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy y lo que se hablará en el desarrollo de todo el Congreso, sí sería muy importante. Y a lo mejor también promover alguna iniciativa en ese sentido, porque sí tenemos el derecho humano a la vivienda y el derecho a la ciudad se desprende del derecho a la vivienda. Pero sí me parecería importante, como bien dices, también subirlo a ese rango constitucional que forme parte de esa parte dogmática de nuestra Constitución dura, de nuestros derechos humanos y garantías, y que a raíz de ello pueda haber una amplia gama, un espectro en el que se desarrollen políticas públicas, se desarrolle un marco jurídico, litigios y demás enfocados al derecho humano a la ciudad, ¿no? Porque el derecho humano a la ciudad es multifactorial, lo que necesitamos incluir, ¿no? Ciudades en donde yo pueda desarrollar también culturalmente, que haya acceso a la educación, que haya acceso a la salud, que haya acceso a la alimentación, que haya todos los servicios, eléctrico, agua, drenaje, alcantarillado, que sea asequible en distancia a mi trabajo, en fin, realmente ciudades, desde el aspecto del derecho a la ciudad, que sean asequibles y debidamente planificadas. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación. A nosotros nos resta solamente hacerle entrega virtual de este diploma que me permito leer. La Facultad de Arquitectura Jalapa de la Universidad Veracruzana otorga el presente diploma al doctor Heiser Manuel Caso Molinari como adscrito a la Universidad Cristóbal Colón Veracruz por su ponencia magistral, por su participación como ponente magistral en el tercer Congreso Cuestiones Metropolitanas Comunes. Muchísimas gracias, doctor, y espero que nos acompañe en el resto de las ponencias. Muy buenos días. Con mucho gusto, muchas gracias a todas, a todos y todes. Quedo a sus órdenes de todas maneras. Por cualquier pregunta que quieran enviarme, el doctor tiene mis datos de contacto. Y agradecerles infinitamente a todos. Sé que es un esfuerzo elaborar este tipo de congresos, así que felicitarlos a ustedes y saludar a todas y a todos los que nos están viendo. Gracias, gracias nuevamente.